Hola, ¿qué tal a todos? Qué gusto saludarles. En este espacio me voy a permitir hablarles acerca de los tres principales retos de las universidades públicas. Mi nombre es Adrián Riera, soy de Ecuador y estoy cursando el doctorado en Administración de Empresas. Para ello quisiera que nos respondamos cuáles son los tres principales retos que se deben gestionar los directivos de las universidades públicas para garantizar la supervivencia a través del tiempo. Para ello he propuesto hablar de un caso específico de una universidad pública acá en el Ecuador, que es la ESPOCH, la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Uno de los tres grandes retos, sí, es el financiamiento y la sostenibilidad. Otro de ellos es la calidad educativa y adaptación al cambio. Y finalmente me he permitido mencionar acerca del acceso y la equidad. Estos tres grandes retos se constituyen un potencial al momento de abordarlos por parte de todos los directivos, en este caso autoridades académicas y administrativas de la institución, a través del liderazgo del señor rector como máxima autoridad de la institución. Pues bien, el financiamiento y la sostenibilidad termina siendo un reto muy importante. ¿Esto por qué? Porque responde a un crecimiento institucional. Si bien es cierto, las dificultades que enfrentan toda institución pública es justamente el limitado crecimiento institucional, esto cuando responde a recursos económicos. El crecimiento institucional, ¿a qué debe ir enfocado? Me atrevo a citar a infraestructura, crecimiento en proyectos de desarrollo de inversión, en proyectos de gestión académica, esto para garantizar los estándares de calidad de la educación superior de cualquier institución de educación superior, en este caso refiriéndose puntualmente en la institución pública ESPOCH. Ahora bien, un poco he mencionado también de los recursos limitados y sujetos a cambios. Es evidente, ¿por qué? Porque los recursos económicos como son provenientes del gobierno central, es decir, son provenientes de fondos gubernamentales, estos son limitados, obviamente, por la situación económica que vivimos a nivel de país y a nivel mundial, ¿sí? Que nosotros como institución de educación superior pública terminamos siendo parte de la repartición de los recursos de una forma mínima o limitada, que esto de alguna forma nos ajusta el poder implementar estándares de calidad a nivel de institución de educación superior. Pues bien, ¿por qué estamos sujetos a cambios? Pues el país y además gran parte del mundo vivimos un momento político sumamente inestable, que está sujeto a cambios de políticas gubernamentales en cualquier momento. ¿Eso qué significa? Que genera inestabilidad de desarrollo, de administración y de gestión por parte de las autoridades. Se constituye, como he referido, un grande reto que debe asumir las autoridades de una institución de educación superior. Ahora bien, las fuentes adicionales también conocidas de financiamiento como fuentes alternativas que una institución de educación superior pública adopta, terminan siendo fuentes propias de la universidad, de autogestión como se lo conoce también, que esto obedece a proyectos de maestría, de posgrado, cursos de idiomas adicionales, recaudación de recursos a través de unidades productivas. Todo esto se constituye una fuente de financiamiento 002, que es una fuente de autogestión a nivel institucional, que esto de alguna forma entra a aportar en el presupuesto de la institución. Si hablamos del SPOCH, hablamos de 3.5 millones por año que estimamos recaudar en cada ejercicio fiscal, en el afán de alguna forma repotenciar el presupuesto institucional, y esto nos permita, sí, de alguna forma garantizar la sostenibilidad de la institución año tras año, ejercicio tras ejercicio fiscal. Pues bien, la administración de los recursos de forma eficiente se constituye un reto más aún grande. ¿Por qué? Porque la comunidad politécnica universitaria como tal, al momento de plantear, de formular sus proyectos de investigación, vinculación, academia, gestión, sí, ellos tienen la posibilidad de administrar sus recursos. ¿Sí? ¿De qué forma? A través del planteamiento de objetivos, propuestas, metas y demás para cumplir con las funciones sustantivas de la educación superior. ¿Qué es esto? Investigación, vinculación, gestión y academia. En ese sentido, ¿sí? Cuando las políticas de distribución del recurso están claras y quienes la deben cumplir no lo hacen a cabalidad, esto responde a una administración ineficiente, ¿sí? O que para porcentajes de ejecución no son los óptimos o los adecuados. Termina siendo para las autoridades un verdadero reto el poder garantizar una administración eficiente de recursos, por lo que existe esta dualidad entre quien planifica los recursos para ser usados y quien emite las directrices y las políticas de administración de los mismos, ¿sí? Pues bien, otro de los grandes
desafíos o retos que tienen los directivos de la educación superior o de las universidades públicas, puntualmente en el caso del SPOCH, como he referido en este video, ¿sí? Es la calidad educativa y adaptación al cambio. ¿Por qué? Todos los días nosotros queremos, sí, enfocarnos a las grandes exigencias de los estándares de calidad a nivel de educación. Pero ¿esto qué obedece o a qué responde? A que nosotros, al ser una institución pública, siempre nos vamos a encontrar con barreras, ¿sí?, que van a limitar ese deseo por cumplir los altos estándares de calidad educativa. Claro, pues bien, los estándares de calidad están determinados, cada día van en constante cambio. Pues bien, para la institución pública siempre va a constituirse un limitante, porque siempre obedecer al recurso, al primer reto que he mencionado. La incorporación de nuevas tecnologías educativas terminan siendo, sí, una oportunidad para la universidad pública, pero, como ya me he referido, también va a obedecer mucho a la asignación presupuestaria, que he sido inclusive un poco insistente, sí va a denotar de cierta limitación de asignación presupuestaria por ser universidad pública. En la LOES, la Ley Orgánica de Educación Superior, a partir del 2010, cuando fue su primera aparición y su última modificación en el año 2018, promovió muchas políticas directrices de crecimiento de la educación superior pública. Fundamentalmente surgió e impuso muchos cambios vertiginosos en la educación superior, y uno de esos es justamente promover la investigación, la vinculación, la innovación, y esto a términos de ley, sí, podemos hablar del 6% del presupuesto asignado que debemos obligatoriamente destinar a fondos de investigación, sí, la vinculación con el 1%, esto tiene que obedecer también a proyectos de innovación que busquen el crecimiento de la institución, que busquen el crecimiento y la demanda de la sociedad como tal. Esto en apego a la normativa de Ecuador, que esto rige en nuestro caso que somos una universidad pública, la SPOCH. El adaptarse a los avances y cambios educativos siempre va a terminar siendo una dura tarea para los directivos. ¿Por qué? Porque, como inclusive hace un momento ya había mencionado, los avances van cada día dando saltos muy gigantescos en realidad, y los cambios educativos también. Y quiero citar un ejemplo muy rápido. En el año 2020, en marzo del 2020, cuando iniciamos la etapa de confinamiento por el COVID-19, las instituciones de educación superior a nivel mundial tuvieron que dar un paso gigantesco en el cambio o adaptarnos a la modalidad de estudio que cambiaba de forma radical. En nuestro caso, como SPOCH, habíamos adoptado ya unos meses antes una modalidad de gestión documental, que eso nos permitió en la parte administrativa manejar todos los trámites, todos los documentos sin ningún inconveniente. En la parte de la educación como tal, en el modelo educativo, esto llevado a la educación en línea, que nos tocó obligatoriamente adoptarlo. De hecho, fuimos la primera institución pública del Ecuador en adoptar la educación en línea, ¿sí? Luego de que iniciamos la etapa de confinamiento, se constituyó un reto muy grande. ¿Por qué? Porque primero no estábamos acostumbrados a la educación virtual. Luego de eso, el proceso de enseñanza-aprendizaje terminaba siendo bastante limitado, y esto hasta adaptarnos y poder llevar el aprendizaje hacia los estudiantes se constituyó en realidad una barrera inicialmente, sí, muy complicada de romper, inclusive resistencia a estudiar en esa modalidad por parte del sector estudiantil. Esta educación en línea, o lo que respondía un poco a un parámetro más aún complejo, es garantizar la calidad. ¿A qué calidad me refiero? A la calidad de la educación superior, ¿sí? Que responda a los ejes sustantivos de la educación como tal. El garantizar esta calidad se terminaba siendo un reto muy importante, porque al momento de tener a los estudiantes, en nuestro caso 50 estudiantes conectados, garantizar la atención, garantizar el aprendizaje, la evaluación, créanme que era sumamente complicado. Pues bien, ese es uno de los retos que tocaba asumirlo, y que hasta la actualidad, si bien es cierto las cosas ya han mejorado, terminamos nosotros fomentando la educación en línea ya como institución, porque lo vemos esto como una alternativa de superación, de crecimiento institucional como tal. Finalmente, el atender a las demandas del mercado laboral termina siendo un proceso muy arduo por cumplir, porque el mercado laboral, las carreras, la oferta académica cada vez va, si me permito señalar, en caducidad, toda vez de que
Hoy aparecen las nuevas carreras, las nuevas opciones de estudio, las nuevas profesiones, las nuevas posibilidades de generar recursos y ya no las típicas carreras tradicionales. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros como institución pública, sí, tenemos que adaptarnos a esas nuevas demandas de la sociedad. Y luego de eso, como tercer reto, podemos hablar del acceso y la equidad. Al hablar de una institución pública, de una universidad pública, este es un grande reto que desde el 2010 hasta la presente fecha no ha cambiado, cada vez tiene ciertas variaciones, ciertos ajustes, pero en el fondo no ha cambiado. ¿Por qué? Porque nosotros como institución pública, sí, queremos garantizar el acceso a la educación superior, una educación superior de calidad, una educación superior que se adapte a todos los niveles socioeconómicos, étnicos y demás. Y esto nos conlleva o le responsabiliza a las autoridades a emprender proyectos, a emprender políticas, directrices que permita generar propuestas de admisión inclusivas, ¿sí? Y ahí me permito mencionar acerca de las políticas de inclusión. ¿Qué políticas de inclusión? Muy rápidamente nos toca gestionar, o el nivel directivo debe gestionar becas de movilidad, becas de ayuda, becas estudiantiles por rendimiento académico, ayudas económicas y demás, que esto de una forma integral sí pueda permitir la formación de la educación superior pública con calidad y buscando la igualdad de oportunidades. He mencionado ya las políticas de admisión. Como se ha dicho, a partir del 2010 se implementó un proceso de admisión a las instituciones de educación superior públicas que en los últimos 4 meses ha habido ciertas variaciones que nos dan de alguna forma la autonomía a la universidad pública de nosotros establecer las políticas de admisión. Y claro, no puede cambiar mucho de fondo si nosotros que establecemos pesos, ciertas variables, ciertos parámetros de evaluación para que tengan acceso a la universidad. Todavía termina siendo hoy en día, y con esto quiero finalizar, todavía termina siendo un reto muy grande el poder garantizar la admisión, la inclusión a las instituciones de educación superior públicas, y este es el caso que he mencionado, el de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Espero que este video les sirva para fuente de consultas futuras, para que podamos un poco conocer acerca de la realidad de las instituciones de educación superior pública con lo que me he referido. Ha sido un gusto por esta ocasión. Les saluda Adrián Riera desde Ecuador.